tardes y bienvenidos a este primer taller de tecnologías para la sostenibilidad en establecimientos turísticos. ¿Se me oye bien? Vale, lo primero, que eso es lo importante. Sí, quizás no subir demasiado para que no se acople. Bueno, en primer lugar, y como es lógico, agradecer al ITH la invitación para moderar el taller. ITH es un referente y ahora vamos a entrar en el tema de los usuarios, pero dentro del sector de los usuarios, el mundo de los hoteles es fundamental en todo lo que es el consumo energético, y yo es en lo que me quiero centrar, más que en otra cosa. Hoy vamos a hablar sobre todo de eficiencia energética. Antes de nada también presentarme. Soy Santos de Paz, el director del portal Prefieres. El año pasado, con la editorial Febimar, decidimos crear Eres Networking. Eres Networking es una nueva plataforma que se va a dedicar al conocimiento, a los servicios y a la comunicación. Y dentro de esa plataforma, sus principales armas son las revistas Clima Eficiencia y Electroeficiencia, y un portal nuevo que hemos creado, que es el portal Prefieres. El portal Prefieres es un portal de eficiencia energética y rehabilitación de edificios. Entendíamos que era fundamental unir los dos conceptos y dirigirnos del sector de la oferta, o sea, de lo que es la oferta, a todos los que ofrecen soluciones en el mundo de la eficiencia y de la rehabilitación, y casarlo y unirlo con el mundo de la demanda, que son los usuarios. Por eso hablaba de la importancia de los usuarios. Creo que ha llegado el momento en el que los usuarios se involucren muchísimo más en lo que es la eficiencia energética. Ya hemos dicho que el sector hotelero es uno de los más concienciados y el que está actuando con mayor protagonismo, pero entendíamos que era fundamental y que es fundamental desarrollar y llevar los mensajes, llevar toda la información y unir todo lo que es el mundo de la oferta al mundo de la demanda, y entendiendo demanda como los que toman las decisiones para tomar medidas de ahorro y eficiencia energética o para llevar a cabo proyectos de rehabilitación. Y por eso se ha creado el portal Prefieres. Hoy es un día importante para la eficiencia energética. Hoy se presenta el paquete europeo a nivel de lo que va a ser los objetivos para el 2030. Tendremos que ver cómo queda definitivamente. Vamos a ver hoy lo que nos han contado. La rueda de prensa ha sido a la 1 y no me ha sido posible asistir. Se habla de esos famosos 20-20-20 que van a ser retocados. Se habla también que la parte de renovables ya sabemos cómo está. Es una cosa que ahora mismo se está dejando bastante de lado. La eficiencia energética es algo necesario, pero creo que no se va a actuar de manera obligatoria para los estados, pero donde sí que se va a actuar es en el tema de las emisiones de CO2. Al final todo revierte en lo mismo, y es en el tema de la sostenibilidad, ¿no? Como decía, hoy es un día importante y vamos a ver cómo quedan esos objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética, fundamentalmente porque todo revierte en la sostenibilidad. Y lo que os quería comentar es que yo soy un auténtico convencido de que la eficiencia energética es una cuestión absolutamente necesaria. Los hoteleros ya se dieron cuenta hace mucho tiempo de que era así, porque revierte en unos buenos resultados y en su competitividad, porque los costes es fundamental reducirlos, y que es una fuente de riqueza, es la principal fuente energética y como tal debemos fomentarla. Y esto es porque hay un nivel de dependencia energética brutal, en el caso de España del 75%. Estamos hablando de la seguridad del suministro y estamos hablando de la sostenibilidad como esos tres principales cuestiones por las que hay que fijarse en la eficiencia, ¿no? A todo esto se ha venido a sumar lo que viene de Europa, esas dos directivas de eficiencia energética que hay. Eso se tiene que transponer a nivel nacional y vamos a ver cómo queda esa transposición. Hay fondos estructurales de la Unión Europea que se van a dedicar en los próximos años, se habla de un 20% de esos fondos estructurales para la eficiencia energética,
y todo eso se ha de traducir en medidas y en, bueno, pues en realidades, ¿no? Lo importante es que al final la eficiencia y la rehabilitación van a ser cuestiones básicas de aquí en un futuro. En el tema hotelero siempre tengo como referencia, por ejemplo, el índice de eficiencia energética que tiene la compañía Gas Natural Fenosa, que lleva haciendo sus índices de eficiencia energética tanto en pymes como en los hogares. Y en las pymes lo que llama más la atención es que el sector hotelero es el que está mejor valorado, es siempre el sector que está más concienciado en el tema de eficiencia energética y es el que viene tomando más decisiones y llevando más acciones a cabo en este caso, ¿no? Y es que la eficiencia energética se trata o bien porque todos nosotros, todos los ciudadanos, tomemos conciencia de ello y actuemos como tal, pero sobre todo con el tema de la tecnología. Y la tecnología pues es lo que nos trae hoy aquí, ¿eh? Así que no quiero hacer una introducción mucho mayor. Lo que sí que os digo es que a nivel de tecnología hoy lo crítico es la energía y el agua, y de eso es de lo que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a ver 3 casos relacionados con el mundo de la climatización. El principal consumo dentro de un hotel es el tema de la producción de agua caliente sanitaria y de climatizar los hoteles. Y bueno, todos cuando llegamos a un hotel queremos que esté confortable, pero no sabemos si las temperaturas de consigna son las adecuadas o no. Bueno, esto ahora seguro que nos lo van a ir comentando los ponentes que van a participar. En primer lugar, va a intervenir para hablar del primer caso de éxito sobre climatización eficiente con recuperación de calor, Rafael Moral, director de mercado y hoteles del grupo CIAT, una empresa muy conocida, anteriormente Ciatesa, ahora grupo CIAT, un grupo europeo de origen francés, si no recuerdo mal. Rafael es ingeniero industrial por la Universidad de Málaga, es MBA en Dirección Comercial por la UNED y en la actualidad Market Manager de CIAT para el sector hotelero. Anteriormente ha desarrollado actividades como responsable comercial de zona también en CIAT y como back office en un primer momento y delegado regional posteriormente de Terminal Rielo. Fundamentalmente su carrera profesional la ha desarrollado en el ámbito de las instalaciones térmicas de los edificios desde una perspectiva técnica y comercial. Rafael nos va a hablar de un proyecto piloto llevado a cabo con el ITH en el marco de la mejora de la eficiencia y el aprovechamiento del calor residual en instalaciones, un tema que, bueno, pues que siempre se ha dejado de lado pero que cada vez se va teniendo mayor importancia. Así que, Rafael, cuando quieras, esperamos tu intervención. Gracias. Bueno, no sé si se oye. Buenas tardes a todos. Como introducía Santos, os voy a hablar del proyecto piloto que hemos desarrollado durante los 2 últimos años con el ITH en relación a la climatización eficiente y qué se puede hacer, en concreto, qué se puede hacer con la energía residual que generan los procesos de frío para climatización, para darle un uso útil y de alguna manera pues, mejorar el consumo de las instalaciones hoteleras en cuanto a la parte de clima. La presentación es bastante sintética, va a tener 2 partes fundamentales. La primera, una introducción, donde vamos a establecer un poco el marco que va a justificar el por qué creemos que es muy procedente hacer lo que hemos hecho. La segunda parte, vamos a ver el proyecto piloto en sí y luego, bueno, obviamente con sus resultados. Y luego pues simplemente extraeremos unas conclusiones que pensamos que son bastante claras y que tienen aplicación en este momento a un montón de situaciones similares a las que hemos estudiado que se están dando en estos momentos, como digo, ¿no? Bueno, simplemente por hacer 30 segundos de presentación rapidísima. Nuestra empresa es una empresa, como decía Santos, de capital francés desde el año 2007, pero aquí en España tenemos una planta en la provincia de Córdoba, en el pueblo de Montilla, que es la planta más moderna de producción de equipos de climatización para ámbito hotelero, comercial, no doméstico. Nuestra organización comercial está segmentada por mercados. Yo soy el responsable, como decía Santo, de la parte del mercado hotelero
y digamos, esa segmentación que tenemos lo que intentamos es que sea bivalente, es decir, que nosotros sepamos qué es lo que necesita el mercado y seamos capaces de traducirlos en productos que se adapten a esa necesidad en el menor tiempo posible y con unos costes razonables. Bueno. En cuanto a la climatización en el sector hotelero, entrando ya a la primera parte, el marco de la situación actual, hay una serie de hechos, estos están sacados del informe de coyuntura turística del INE del año 2012, pero en ese año se produjeron más de 280 millones de pernoctaciones en España, 64% de ellas de no residentes. Si se analizan los principales países emisores de clientes para España y el propio mercado español, obviamente se puede concluir en que la evolución pues, de tasa de desempleo, de PIB, no son buenas, ¿no? Y por otra parte, España se enfrenta a un desafío importante de otros mercados que se han consolidado en los últimos años como competencia y que en general tienen beneficios en cuanto a costes salariales con respecto a nuestra plaza. Todo esto, que puede parecer un poco desagregado así, a lo que nos lleva a concluir es a que en el producto hotelero cada vez más, en el mix mercado técnico, el precio tiene más relevancia. ¿Y esto cómo se habla con las instalaciones de clima? Pues simplemente porque las instalaciones de clima, es decir, la producción de confort para las personas y agua caliente sanitaria para su uso, son el primer consumo energético que tiene un hotel. Hay muchos datos, tantos casi como gustos, desde luego entre un 35 y un 60% para una gran mayoría de los establecimientos del perfil que hay en nuestro país, podríamos estimar esa parte de responsabilidad, ¿no?, de estas instalaciones. Bien, además de la importancia que tiene en cuanto al peso en la factura energética de las instalaciones de climatización, este año en concreto, quizá también el que viene, confluyen una serie de factores, todos tienen que ver con normativas, que también tienen influencia en las decisiones que como hoteleros toméis a la hora de renovar o enfocar de nuevo instalaciones de climatización. En primer lugar, habréis seguramente muchos de vosotros oído hablar del reglamento 1005/2009. Este reglamento ya en el año 2010 no prohibió de alguna manera el uso de un gas que se utiliza mucho en la climatización de los equipos, que era el gas R22. El parque hotelero español es un parque hotelero relativamente o bien maduro, con lo cual hay equipos muy antiguos funcionando que tienen ese gas, ¿no? Por lo cual, esto aplica directamente o tiene influencia sobre gran parte del equipamiento que existe en este momento en los hoteles. Y a partir del 31 de diciembre de este año, de 2014, ya no va a permitir el uso de ese gas R22 ni siquiera reciclado ni regenerado, que durante este año y desde 2010 sí que se podía utilizar. O sea, eso hay que tenerlo en mente. Por otra parte, muy recientemente, a finales de 2013, se aprobó esa ley que tenéis ahí, la 16/2013, que va a gravar, de hecho grava a partir del 1 de enero de este año, el consumo de gases refrigerantes en mantenimiento. Es decir, aquí hubo una polémica bastante grande, se moduló mucho el proyecto de ley inicial que se sacó. Podéis tener claro que cuando hagáis una incorporación de un equipo nuevo, es decir, cuando es la puesta en marcha de un equipo o de un sistema, que eso también se especificó, ahí no se va a tributar por ese gas, pero sí que el gas que necesitéis para hacer reparaciones lo vais a tener que pagar bien caro, porque incluso se ha faseado la aplicación del impuesto por ser tan grande, y en este primer año ya casi triplica lo que es el propio coste del gas. Es decir, que es algo muy a tener en cuenta también en estos momentos. Por último, simplemente porque os suene, la directiva F-Gas, que tiene algo que ver un poco con lo que introducía Santos, se supone que en el primer cuatrimestre de este año sí que debe ya concretarse y va a tener afectación a gases que inducen efecto invernadero, entre ellos los gases actuales que se están utilizando para climatización, y parece que se abre un escenario de cuotas a partir del año 2025 para la mayoría de los gases que nos afectan a nosotros, ¿no? Bueno, en definitiva, segunda conclusión, habíamos hablado de precio, la segunda conclusión es que cada vez es más importante utilizar sistemas que contengan la menor masa de gas refrigerante, porque tener más masa de gas refrigerante es, en un caso de fuga, perder más gas, es pagar más impuestos, amén de, obviamente, el perjuicio ecológico que se causa, y por otra parte,
el tener equipos con, como puede ser una enfriadora frente a otros sistemas, donde están muy confinados, muy concretados la parte del gas, pues también ayuda al mantenimiento y a que no se produzcan esas fugas, ¿no? Bueno, y por último, antes de entrar en el piloto, simplemente hacer una indicación sobre cuál es nuestra concepción actual de cómo se deben revisar las instalaciones de climatización. Se viene de un esquema clásico que conoceréis muchos de vosotros, en el cual se hace una gran producción de potencia y esa potencia se distribuye normalmente en agua a distintos usos. Nosotros estamos proponiendo que al final un hotel tiene una multitud de aplicaciones muy grande, pues entonces habría que intentar utilizar, hacer un ejercicio crítico, intentar utilizar en cada parte del hotel el sistema de climatización que sea más adecuado. Es decir, posiblemente es mucho más adecuado utilizar un equipo rooftop o un equipo split, un equipo partido, un equipo autónomo en una sala que pese mucho en cuanto a la potencia total que demande el hotel, pero que realmente va a estar desvinculada horariamente del funcionamiento del resto del hotel. Tratarla de manera concreta con ese equipo nos va a dar mucha flexibilidad, vamos a ganar. Esa es un poco la filosofía que tenemos nosotros en cuanto a la concepción o a la reconcepción de las instalaciones de climatización de los hoteles. Por cierto, todos tenéis con esa figura un catálogo en vuestro sitio donde podéis consultar un poco pues todo esto que estamos hablando. Y para terminar con este bloque, en cuanto a criterios de renovación, pues como decía, creemos que es muy importante replantear el sistema en su conjunto, ver para cada aplicación un sistema que sea más adecuado. Es importantísimo, y de hecho se ha hecho en las actuaciones que vamos a ver ahora, ajustar las capacidades de los equipos que se reponen a la demanda que realmente hay ahora, no la que había hace 15 años, que era cuando se diseñó la instalación. Eso es muy importante. Es muy importante intentar introducir elementos de ahorro. En el caso del proyecto piloto, nosotros hemos introducido en 2 variantes la recuperación de calor para producción de agua caliente sanitaria. Y por último, no habría que olvidar tampoco, aunque ahora no es demasiado, pero hay un par de programas que yo sepa que están activos, de incentivos, como por ejemplo el de rehabilitación energética que tiene el IDAE, que asocia, digamos, la mejora en la calificación energética del edificio y bueno, lo que hace es promover un préstamo al Euribor más 0% para acometer las acciones que lleguen a ese objeto, y un plan que es el PIMASOL, que bueno, lo que hace es un poco pues como reconocer derechos de cobro por reducción de emisiones de CO2, ¿no? Digamos que lo que hace es pagar a 7 euros la tonelada de CO2 no emitida por la mejora del sistema de climatización, ¿vale? Bueno, pues entramos sin más ya en el proyecto piloto. Aquí tenéis los establecimientos en los que se actuó. Ambos son de una cadena menorquina, que es Artiem Hotels, ¿vale? El Hotel Capri lo tenéis a la izquierda, es un hotel que está en Mahón, en la capital de Menorca. Es urbano, aunque está necesariamente está cerca de la línea costera, ¿vale? Tiene 75 habitaciones, un régimen de apertura anual, y en ese hotel la producción de frío se hacía con una planta enfriadora, que actuaba solamente, una planta solo frío, que daba la refrigeración durante el verano y que necesitaba cambiarse. Y por otra parte tenemos el Hotel Audax. En el Hotel Audax, que está en Cala Galdana, en Ferrerías, en el término municipal de Ferrerías, también en Menorca, mucho más grande, 243 habitaciones, de apertura estacional. Se utilizaba también solo una planta de frío no reversible para la refrigeración. En el caso anterior, no lo he dicho, se utilizaban calderas de GLP para todo lo que era parte de calor, ACS, calefacción, y en el Hotel Audax, calderas de gasóleo, ¿vale? Sobre estos hoteles que necesitaban reposición de las plantas enfriadoras, lo que hicimos fue plantearnos qué podíamos hacer en el ámbito, en el marco del proyecto piloto junto al ITH, para obtener unos resultados interesantes en cuanto a ahorro. Bueno, pues lo que hicimos fue considerar bombas de calor para proveer la refrigeración en verano, la calefacción en invierno, y dotar a esas bombas de calor además de recuperación del calor para que cuando estén trabajando en modo frío, es decir, cuando estén produciendo agua fría que vamos a meter en las habitaciones para que la gente se refresque, ciclo de verano, el calor residual que genera el ciclo frigorífico lo podamos aportar y volcarlo a agua caliente sanitaria para que la propia gente ya pueda utilizar ese calor de una forma útil, ¿vale? Bueno, simplemente deciros, es un
un ciclo frigorífico, base, un diagrama pH, no se ve demasiado claro, pero simplemente deciros que hemos utilizado dos estrategias de recuperación de ACS, una que es parcial, que recupera aproximadamente un 25% de la potencia del equipo, con la ventaja de que lo hace a muy alta temperatura, incluso a temperaturas compatibles con la legislación antilegionela que hay en estos momentos. Y por otra parte está la recuperación total, que digamos es exactamente igual que la potencia del equipo, es decir, todo el equipo digamos, vuelca el calor que genera el ciclo frigorífico a efecto útil, no solo un 25% como en el caso anterior, pero tiene la contrapartida de una temperatura de preparación más baja. Es decir, podéis contar con que con la recuperación total se pueden conseguir temperaturas de 45 o 46 grados, con lo cual siempre haría falta un aporte hasta los 60. ¿Vale? Bueno, centrándonos en Capri se dispuso una planta enfriadora, como veis ahí, una planta de 250 kilovatios, la que se quitó tenía 400. Ya os digo que esto se hizo analizando realmente si eran necesarios los 400, viendo históricamente qué zonas se habían desvinculado del circuito hidráulico y se estaban ya alimentando con equipos autónomos. Esto es muy importante porque ya sabéis también el coste tan tremendo que está empezando a tener el término de potencia en la factura eléctrica. Tenéis una potencia calorífica de 292 kilovatios y este equipo recupera en alta temperatura 67,6 kilovatios. Sobre la recuperación, deciros, por ser estrictos y que nadie se lleve a engaño, podemos hablar de recuperación únicamente cuando el equipo está trabajando en modo de frío, es decir, en verano. Estos equipos pueden producir agua caliente sanitaria también en invierno, pero ya no sería una recuperación, sería una producción con buena eficiencia porque se utiliza un ciclo frigorífico que sabemos que va a generar 3 veces la potencia que consume en la potencia térmica que la eléctrica que consume, pero no podríamos estar hablando de recuperación. Entonces, hecha esa salvedad, bueno, pues ese era el equipo de Capri. En Audax la situación era un poco más compleja porque, como decía, era un hotel que abría de forma estacional. En concreto, como veis ahí, entre abril y octubre. Lo que hicimos fue hacer una curva de la demanda que tenía el hotel. Nos dimos cuenta que al principio y al final de temporada, como veis, la zona inicial y final de la curva, y lo tenéis a la derecha representado en la zona roja, había carga de calefacción, con lo cual, aunque el pico grande, como veis arriba del todo, es un pico azul, es un pico de refrigeración, había que prever un sistema que diese también la cobertura en invierno, por la pequeña demanda que hubiese de calefacción en abril y en octubre. Bueno, pues lo que hicimos fue establecer una planta más pequeña, reversible, ajustada a la carga de calor, a la carga de calefacción. Esa planta trabajaría como primera etapa en la producción de frío y a ella la ayudaría para llegar al pico una segunda planta que ya sería solo frío, no es necesario que sea reversible, porque no hace falta para nada, ¿vale? La primera de ellas, puesto que va a trabajar muchísimo más, va a ser un equipo mucho más sacrificado, la dotamos de recuperación total para que generara la mayor cantidad posible de agua caliente sanitaria. Y la segunda tiene recuperación parcial, no está habilitada todavía, con la idea de poder llegar a la temperatura de acumulación de 60 grados desde los 45-46 que dejará la planta entera. ¿Vale? Bueno, tenéis las características de las plantas, no tiene más importancia, como veis, pues bueno, prácticamente la primera es la mitad en cuanto a capacidad de la segunda. Y vamos ya a los resultados. En el Hotel Capri hemos evaluado la refrigeración en verano, la calefacción en invierno y la producción de agua caliente sanitaria. Primero, refrigeración en verano. Teníamos un dato, todos los datos que hemos manejado, los costes de referencia de la energía, todos son los que el propio hotelero nos ha pasado. No hemos utilizado valores tipos, sino datos reales pasados por el hotelero. Teníamos en 2011 un consumo eléctrico de refrigeración de 20,88 kilovatios hora por estancia. En 2012 fue cuando se habilitó el equipo, pero se hizo a partir de julio. Bueno, pues en verano, desde el 1 de junio al 30 del 9, al 30 de septiembre, se consiguió un ahorro del 18,57%. Durante ese verano, además, se fueron ajustando los parámetros del equipo, de la nueva regulación, a lo que realmente era necesario, ¿no? En 2013 hemos tenido ya un ahorro del 36,63%, 4.144,05 euros.
Ese resultado, obviamente, no se puede imputar solo a la mejora de eficiencia del ciclo frigorífico. Para que tengáis una idea, nuestra gama actual, correspondiente a ese mismo equipo, en comparación con la que teníamos con gas R22, el ciclo frigorífico importa en torno a un 20%. Es decir, la mejora del ciclo frigorífico, de la eficiencia del ciclo, suele ser en torno a un 20% en nuestro caso, en nuestras dos gamas. Aquí estamos hablando del doble de lo que pasaba. Entonces, hay que pensar en otros factores. Uno fundamental es la mejora de la regulación. Es decir, al final no es tan importante cómo de eficiente es un equipo de manera nominal como cómo es capaz de adaptarse a las distintas condiciones de demanda. Y eso se mejora mucho en los equipos actuales, tanto por esquema frigorífico como por regulación. La regulación de este nuevo equipo además permite impulsar a temperaturas distintas en función de la temperatura exterior o bien en función de un programa horario. Es decir, se puede ajustar también muy bien la producción de potencia a la necesidad real. Y por otro lado, algo que es de perogrullo, pero es fundamental, es que en un equipo nuevo las baterías de intercambio están nuevas. Y en gran parte del parque hotelero español, que está vinculado a costa, de hecho, más del 90% de las pernoctaciones iniciales que vimos, de los 280 millones, están vinculados a 5 regiones y todas son costeras. En esas situaciones en las que la línea litoral está cerca de los equipos se degradan mucho en cuanto a las baterías. Y la batería es el pulmón, es decir, una batería en mal estado, al final lo que induce es más consumo eléctrico para menos potencia térmica, ¿vale? Bueno, pues obviamente un equipo nuevo tiene en perfecto estado las baterías, ¿no? Y por otra parte, un efecto colateral que se ha conseguido es una mejora de confort porque la sonoridad del equipo ha bajado muchísimo, según nos constata el propio empresario, con respecto al equipo anterior. Vale. Bueno, en cuanto a calefacción, simplemente ahí tenéis un cuadro muy sintético. Se han ahorrado 8.350 euros en GLP, en este caso era propano. Se ha consumido además, por la planta trabajando en modo calor, 7.424 euros en electricidad. El saldo es de 925,77 y aquí incidir en que en el periodo de evaluación influyó el que el equipo no estaba listo para trabajar, o no lo estuvo hasta mediados de diciembre de 2012, con lo cual se empezó a evaluar a partir del 1 de enero de 2013 y que no podemos dar una mejora porcentual en el consumo energético de la instalación en clima porque en este caso el hotel no tiene distinción, no tiene manera de saber qué gas se consumía en las calderas para ACS, para calefacción, cuál iba a cocinas, cuál iba al servicio de spa. O sea, ahí tenemos esa falta de precisión en los datos. En todo caso, sí se puede hablar de que se reduce la necesidad de mantenimiento. De hecho, se dejó una caldera fuera de combate, ya queda otra mucho más pequeña. Y de alguna manera se intensifica el uso de un tipo de energía. No sé hasta qué punto, pero bueno, se puede tener algo más de capacidad de presión a la hora de negociar con nuestro proveedor energético, ¿no? En cuanto al agua caliente sanitaria, bueno, pues de nuevo un ahorro francamente espectacular, ¿no? Un 43%, 42,89, 1.500 euros, y esto puede ser mucho o poco, pero lo que sí es cierto es que representa un ROI de menos de un año sobre el equipo que no llevase esa opción de recuperación de agua caliente sanitaria. Es decir, que al final 1.500 euros pues, es relativo, ¿no? Puede ser mucho o poco, lo que hay es que ver qué supone, qué importa excepcional y cuándo se amortiza, ¿no? Si tenemos en cuenta que un equipo de este tipo bien mantenido puede tener una vida útil fácilmente de unos 15 años, pues pensad que bueno, esto es un opcional realmente interesante, ¿no? En cuanto a Audax, solamente se ha valorado este año, porque de hecho esta es una instalación mucho más nueva, en concreto en el periodo del 1 del 7 al 30 del 9, la producción de agua caliente sanitaria, es decir, el comportamiento de la recuperación, en este caso decía que era total, ¿no? Pues, bueno, ya lo veis, un 47,29% de descenso en el consumo de gasóleo, que ha importado 9.169 euros y que, de nuevo, como decía en el caso anterior, puede ser mucho o poco, pero lo que está claro es que es un ROI de menos de un año en relación a la sobreinversión que suponía, ¿vale? Queda pendiente, como ahí hago la anotación,
la habilitación de la recuperación parcial del equipo grande. Esto lo ha aportado solo el equipo pequeño, el que os decía que era la primera etapa de funcionamiento del sistema, ¿vale? Y bueno, pues como conclusiones, como tercer punto, pues bueno, no creo que sea oportunismo, o acaso un poco, pero no mucho. Creemos que han sido un éxito las actuaciones que se han acometido, ¿eh? Los periodos de retorno de opcionales que representan sobreinversiones, en los dos casos eran inferiores a un año, que yo creo que es algo que ahora es bastante importante. De hecho, se tiran abajo inversiones con ROIs de 1,5 o 2 años, algo que antes era impensable, ¿eh? Se pone de manifiesto la importancia de las mejoras en la regulación de los nuevos equipos, ya lo he dicho, tanto por la parte frigorífica como por lo que es la propia parte electrónica, la gestión del equipo por la propia regulación. Se destaca la influencia del estado de las baterías de intercambio. Esto es fundamental en un parque hotelero que tiene mucho equipo en zona costera. Para que tengáis una idea, siempre hay diversidad de opiniones, incluso en círculos técnicos, sobre qué considerar un equipo si está en zona costera o no zona costera. Yo solamente, por deciros algo que pueda ser concreto, hay una norma ISO, que es la 9223 del año 2012, que establece en 5 kilómetros, de 5 kilómetros hacia el litoral, lo que denomina, esa norma versa sobre la corrosión de los metales y las aleaciones, y 5 kilómetros hacia el litoral considera que es zona marítima, con lo cual, bueno, puede ser un poco una referencia para que tengáis en mente, ¿vale? Y por otra parte, con estas soluciones que se han implementado y que han arrojado muy buenos resultados desde el punto de vista de consumo energético, lo que se ha reducido también en torno a un 30% es el contenido de gas con respecto al que tenían los equipos anteriores, ¿no? Porque se han reducido el tamaño de los equipos, por una parte, y por otra parte porque estos equipos nuevos, a igualdad de potencia, contienen menos carga de gas, con lo cual a medio plazo pues puede ser algo interesante en vista de la convergencia a la que están llegando pues todos los nuevos impuestos, la normativa FGAS, todo. Y por último, simplemente la opinión del hotelero, de la que nosotros nos sentimos, pues, no voy a decir orgullosos o contentos, sobre todo el segundo párrafo, que bueno, al final lo que viene a decir es que repetiría la experiencia y que de hecho pues que animan a seguir avanzando en este tipo de actuaciones. De hecho, puedo decir que independientemente de estas dos actuaciones, con esta cadena hemos hecho más trabajos y con todos están realmente satisfechos. O sea que por mi parte esto es todo y bueno, cualquier cosa que necesitéis, si queréis ahora después, pues la hablamos. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Pues si quieres, toma asiento. Sí que te quería preguntar, y tenemos 4 minutos para alguna posible intervención, pero sí que te quería comentar cómo está siendo el proceso de sustitución de equipos o bien de esos gases refrigerantes en instalaciones en general, porque supongo que es un tema complejo. Bueno, efectivamente, como comentaba al principio, el hecho de la aplicación del reglamento 1005/2009 que afectaba a las sustancias que destruyen la capa de ozono, sí que, como sabréis muchos de vosotros, está influyendo en la toma de decisiones sobre qué se hace con equipos que tienen gas R22 y que hay que decidir si cambiarle el gas, que es lo más barato desde el punto de vista de inversión, o se cambia el equipo. Ahí está claro, o sea, hay una primera razón que es de perogrullo, de puro sentido común, es decir, cómo está el equipo. Si el equipo está muy degradado y en concreto yo me fijaría mucho, y soy muy pesado con este tema, pero tiene una influencia importante, cómo están las baterías. A simple vista se puede decir si una batería de intercambio está bien o mala. Si un equipo está mal, no tiene ningún sentido hacer una inversión pequeña, cambiar un gas, porque al final vamos a seguir teniendo un equipo obsoleto, viejo, y que nos va a dar un año más, 2, y al final va a ser dinero prácticamente tirado. Si el equipo está para cambiarlo, pero bueno, podría aguantar, pues ahí ya intervienen otros factores. Yo, desde luego, creo que es fundamental ver las posibilidades que habría de, si hacemos un cambio de equipo en el que podamos incluir, por ejemplo, una recuperación parcial, una recuperación total de agua caliente sanitaria, pues ahí ya tenemos un factor nuevo, y es que podemos tener un ingreso en su vida útil muy importante, con un retorno de inversión cortísimo, pues ahí ya a lo mejor se decantaría el asunto al cambio del equipo, ¿no? O sea, y bueno, por no ser tampoco demagogos y intentar ser un poco estrictos, si obviamente un equipo que haya estado bien mantenido,
aunque tenga gas R22, si se ve que otros componentes pueden tener vida útil, pues obviamente el retrofit o el cambio del gas podría ser muy interesante, claro. Bien, no sé si tenéis al otro lado de la sala alguna pregunta que realizar, porque sería buen momento para realizarla ahora a Rafael. Tenemos aquí. Sí, buenas, Miguel Galmés. Espero que no sea una cuestión demasiado técnica. A mí me interesa entender el tema de la recuperación parcial y total. He entendido que la parcial es la que llega a generar 60-65 grados de agua y la total se queda en 35-40. A ver si podríamos profundizar en eso y cuál de las dos opciones en términos generales es la que recomienda. Efectivamente. Digamos que las dos estrategias de recuperación para agua caliente sanitaria difieren, además de una manera esencial. La recuperación parcial consiste simplemente en incorporar un intercambiador. Por un lado, ese intercambiador corre agua, que es donde estamos robando la energía que vamos a utilizar como efecto útil. Y la posición de ese intercambiador es justamente la descarga de los compresores. En el ciclo frigorífico ese es el punto de mayor temperatura de todo el ciclo. Ahí no se produce ningún tipo de cambio de fase, es decir, ahí no hay ninguna aportación latente, es simplemente una aportación sensible. Se refrigera el gas de descarga del compresor en ese intercambiador antes de entrar al condensador. Con lo cual, ahí no ya 65, ahí jugando con el caudal de agua se pueden conseguir temperaturas de 80, 85 y de hecho nosotros recomendamos que los elementos que se disponen en el primario de esa recuperación estén seleccionados para soportar incluso hasta 120 grados. Porque en condiciones de estancamiento podría haber convección natural y que efectivamente hubiese partes de ese circuito que estuviesen expuestas a temperaturas mayores a 100 grados. Eso, como ya he dicho, supone aproximadamente un 25% de la potencia del equipo, grosso modo. La recuperación total no tiene nada que ver. La recuperación total es que nosotros tenemos un equipo, como hemos visto, con unos ventiladores y ahí lo que estamos haciendo es condensar un gas, es decir, hay una energía latente puesta en juego, un cambio de fase y esos ventiladores están tirando ese calor para volver a fase líquida el gas para poder utilizarlo como efecto útil en refrigeración. Pues lo que hacemos es que en lugar de meter ese gas a una batería de aire, se mete a un condensador que va también con agua. Pero ahí la temperatura es la de condensación, la de cambio de fase. No son 35-40, es más, 40-45. Y en ese caso el equipo recupera el 100% de su capacidad frigorífica, porque de hecho lo hace en toda la línea horizontal de uno de los dos cambios de fase que hay en todo ciclo frigorífico, ¿no? Entonces, no sé si un poco es lo que... No te oigo. En cuanto a la recomendación, creo que lo que habría que hacer es evaluar cuál es la necesidad real de agua caliente sanitaria. En principio, si la necesidad real de agua caliente sanitaria se puede suplir con la recuperación parcial, por el simple hecho de, es más económica, eso ya de entrada, en cuanto a inversión en el equipo, pero por el simple hecho de que además nos permite jugar con temperaturas más altas, yo iría a la parcial. Pero habría que ver, porque a lo mejor la parcial pues se queda muy por debajo de la demanda que el establecimiento pueda tener en cuanto a agua. Una pregunta más del público. Estamos a tiempo. Si no es la primera, pasamos a la siguiente. Pues nada, Rafael, pues muchas gracias por tus explicaciones.